ametralladora Hotchkiss. Hay pocas armas que hayan tenido la oportunidad de cambiar la historia. La ametralladora Hotchkiss modelo 1900 definió el resultado de la Revolución Mexicana. Su uso en la batalla de Celaya detuvo junto a la artillería del Ejército del Noroeste a la hasta entonces invencible División del Norte. Esta derrota fue el fin de Villa y el fin de la Convención. De hecho, si Carranza no se hubiera enamorado del poder, la revolución habría terminado en 1915, y todo gracias a un arma que en su momento era revolucionaria, la ametralladora pesada. La Hotchkiss sirvió por muchos años en el país y en el extranjero. La ametralladora pesada M1900 Hotchkiss fue diseñada a finales del siglo XIX por el capitán Baron A. Ott Gottlieb von Augesa y producida por la compañía Hotchkiss & Co. en Francia. El modelo básico empleaba el sistema de gases, pero aún necesitaba algunas mejoras. Se le agregaron aletas de refrigeración en el cañón y un tripié ligero. En ese momento aún no se tenía una idea clara del uso táctico de un arma de este tipo. Para algunos su lugar estaba junto a la artillería. La razón, el gran volumen de munición necesaria hacía indispensable una logística como la de la artillería. Por eso algunas armas iniciales estaban dotadas de cureñas con grandes ruedas y con carros de abastecimiento, con los mástiles adecuados para su arrastre por caballos. Según otros pensadores, su lugar estaba con la infantería, por el corto alcance comparado con la artillería y por su bajo calibre. Su inconveniente, el peso. Era un arma demasiado pesada para un solo infante. No podrían llevarla en el campo de batalla. El debate sobre su uso duró mucho tiempo. Tanto que de hecho el ejército francés recibió una ametralladora hasta 1908 y no estaba muy convencido de su uso. De hecho, en todo el mundo fue muy difícil su aceptación. Los encargados de la logística opinaban que el arma derrocharía inútilmente munición y que la complicación mecánica la haría poco confiable en el campo de batalla. Después de todo, los estamentos militares prefieren las armas de mantenimiento sencillo. En aquel entonces, los militares mexicanos y los franceses mantenían estrechos lazos. El general Mondragón había incluso llevado un diseño a Francia para ser producido, el cañón de 75 milímetros. La ametralladora Hotchkiss fue ofrecida al gobierno mexicano, que compró una buena cantidad. Al adoptar un arma tan revolucionaria se debieron de haber tenido ideas tácticas muy claras y radicales. Las armas recibidas entraron a los depósitos del Ejército Federal a principios del siglo. Eran del modelo MLE 1900 con tripié. En México el Ejército Federal logró un nivel de eficiencia bastante altos, por lo menos en cuanto a entrenamiento se refiere. Sin embargo, su doctrina táctica no estaba muy clara con lo que respecta al Hotchkiss. En este momento se consideraba la caballería como el arma suprema, capaz de desplazarse a grandes distancias y cubrir enormes porciones del territorio nacional. La infantería seguía la doctrina alemana como fuerza de choque, capaz de ocupar el territorio enemigo, ambas apoyadas por un intenso fuego de artillería. La guerra de movimiento aún sonaba fuertemente. Los ecos de la guerra contra los franceses y de la Reforma aún determinaban el pensamiento táctico mexicano. Además, se habían enviado a militares a estudiar Alemania y Francia. El pensamiento prusiano era muy popular después de la derrota a Francia. Para el año de 1910, el Ejército Federal era una organización bien entrenada y equipada con los mejores armamentos de la época. O por lo menos eso se pensaba. La revolución arrasaría con el país y algunas de las primeras en caer fueron las mejores tropas del Ejército Federal. El primer combate donde se usó seriamente la Hotchkiss fue la de Cena Trágica. Las tropas rebeldes las usaron al atrincherarse en Valderas. Su gran cadencia de tiro fue responsable de gran cantidad de muertes en la población. Su poder de fuego fue probado con devastadora eficiencia, y eso lo comprobaron muchas de las tropas leales maderistas que cayeron bajo su fuego. Aunque también después se descubrió que había sido una conspiración de generales que en teoría eran leales, pero realmente apoyaban a los sublevados.
La revolución había sido poco sangrienta, por lo menos hasta el asesinato de Madero. Después del golpe de estado de Huerta, el ejército federal se disgregó entre las varias fuerzas revolucionarias. Algunos permanecieron fiel a Huerta, pero muchos otros se pasaron con todo y su armamento del lado de los rebeldes. Su armamento se dispersó por todo México. La ametralladora Hotchkiss encontró muchos usuarios y gran cantidad de usos. Se le emplazó sobre plataformas planas frente a las máquinas de ferrocarril para despejar los caminos frente al tren, en emplazamientos defensivos u ofensivos. La caballería la adaptó, nada de cureñas o carritos, se le diseñó un correaje especial y se transportaba a lomo de caballo. Sin embargo, aún no se le encontraba un uso táctico definitivo, aunque poco a poco, por ensayo y error, fue haciéndose evidente que su mejor uso era en posiciones defensivas. Pero fue el 6 de abril de 1915, en la decisiva batalla de Celaya, cuando finalmente se usó en forma definitiva. El general Obregón, con su gran visión táctica, había decidido crear un perímetro defensivo con una alta densidad de cadencia de fuego de las armas, que con el apoyo de una modesta cantidad de artillería pudo detener en seco a la hasta entonces invencible caballería de la División del Norte. Fueron las ametralladoras Hotchkiss y una infantería bien atrincherada las que acabaron con las fuerzas villistas. Las pérdidas fueron catastróficas. Más de la mitad de sus tropas fueron muertas, heridas o capturadas. Después de esto, las batallas en el norte ya solo fueron para destruir a sus agotadas tropas, el remanente de la División del Norte. En cambio, en Europa, la ametralladora tuvo un confuso inicio. Las tropas alemanas con sus 0815 y las británicas con sus Vickers sí pudieron usarlas parcialmente en pequeños enfrentamientos. También descubrieron que el enorme volumen de fuego podía detener un ataque de la infantería. Para cuando la guerra de las trincheras se hizo dominante, las ametralladoras se volvieron indispensables. La Hotchkiss fue introducida al servicio hasta que empezó la guerra de trincheras. Las tropas francesas habían ignorado el arma hasta 1916. Habían estado equipadas con una ametralladora mediana, la Saint-Étienne, no muy eficiente. Mientras tanto, un nuevo modelo de la Hotchkiss había sido desarrollado, la MLE 1914, con un cañón más fácil de reemplazar y pequeños cambios para hacerla más robusta. Este modelo sirvió en fuerzas francesas y americanas durante la guerra. Después de ella, se fabricó en Japón y fue usada en todo el mundo, participando en casi todos los conflictos de la entreguerra. Para cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, seguía en uso, aunque ya estaba obsoleta. Los últimos ejemplares aún disparaban en las guerras africanas de los 60. De ella se hicieron muchas derivaciones, algunas muy directas como las ametralladoras japonesas Nambú. Su funcionamiento de gases influenció el diseño de las armas automáticas durante todo el siglo XX. Una de las más famosas ametralladoras Hotchkiss de la Revolución fue la usada por el cadete José Azueta para repeler a la infantería de marina norteamericana que invadía el puerto de Veracruz. También fue este tipo de ametralladora la que se hizo famosa cuando los revolucionarios avanzaban al frente con su caballo, lanzaban la ametralladora y regresaban a sus posiciones con el arma de arrastre. Por eso después la ametralladora se ponía en segunda línea. Durante la revolución se perdieron muchas armas. Las tropas federales las perdieron de todas las formas imaginables, por captura, deserción o cambio de bando. Y era uno de los botines más apreciados de todos los revolucionarios. Para 1917 ya había pocas, y estaban muy gastadas, por lo que se compraron nuevas ametralladoras, pero ya no eran Hotchkiss, posiblemente fueron Brownings de los Estados Unidos. Muchas armas fueron escondidas durante la guerra y han sido descubiertas con el tiempo. Algunas aparecen en pésimo estado, corroídas por estar durante muchos años enterradas, junto a fusiles con la madera podrida, preservadas. En México se encuentran algunas viejas ametralladoras. Unas están en el Museo de Caballería junto a sus interesantes correajes. Hay otra en el Museo Naval. Vi una de ellas en la exposición del Ejército con la placa número 46, lo que la hace una de las primeras armas de su tipo.
Sé que hay una gran cantidad de ellas en los museos de toda la República. De vez en vez alguna surge por aquí y por allá. Personalmente vi el inconfundible cañón de aletas de una en Tepito. Durante la Revolución se perdió el control sobre ellas. Después de terminar la guerra, las que estaban en manos de las fuerzas derrotadas se escondieron, vendieron o simplemente se olvidaron.